penúltima sesión virtual. Lo que nos corresponde hablar en esta ocasión es la historia natural de la enfermedad. Y cuando hablamos de la historia natural de las enfermedades, básicamente nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo al curso de acontecimientos, el conjunto de acontecimientos que ocurren en el organismo de nosotros, de los seres humanos, desde que se produce esta acción en secuencia de causalidad hasta que se desarrolla, ¿cierto?, la enfermedad. Y a posterior ocurre un desenlace como por ejemplo la curación de esa enfermedad o el tratamiento de esa enfermedad, el estado crónico y en el peor de los casos la muerte. Y esta secuencia se divide o se contempla en dos periodos, ¿no? El primero es el pre-patogénico, que responde a la fase que se da previo al inicio de una enfermedad que tiene un ser vivo. El ser vivo no presenta ninguna manifestación clínica, ni presenta cambios celulares orgánicos, y está conformado con una condición del huésped, ¿no?, el agente y el medio ambiente. Y esta interacción se va a dar paralelamente en tres subvariables. Tenemos en primer lugar la cadena epidemiológica, que esta también se conoce como una cadena de infección, una cadena infecciosa, y es utilizada para comprender las relaciones que existen entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad con características transmisibles. Y está compuesta por el agente, el huésped y el medio ambiente. Por otro lado, tenemos que el huésped responde a una persona o un ser vivo, puede ser un animal, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o es una buena casa, ¿cierto? Un buen alojamiento de algún agente infeccioso, algún agente externo infeccioso. En otras palabras, es la persona capaz de enfermarse, ¿no?, de contraer algún tipo de bacteria que genere alguna infección. Del huésped deben estudiarse entonces factores como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, el nivel socioeconómico, hábitos y costumbres que este sujeto lleva en su rutina, para comprender cuáles son los motivos de cómo o por qué se contagió, y a posterior su tratamiento y su cura. Asimismo, las características de herencia y susceptibilidad. Por lo tanto, el huésped responde a la persona o ser vivo capaz de contraer y desarrollar una enfermedad, un agente externo infeccioso, un virus. En cuanto al medio ambiente, debemos entenderlo que es el que propicia el enlace entre el que conecta, ¿no?, el que vincula, propicia el enlace entre el agente y el huésped, en el cual se estudian los factores como el físico, que responde al clima y la geografía, el lugar físico; lo socioeconómico, que responde a los ingresos, a la habitación, a la promiscuidad y el hacinamiento, las condiciones de vida y habitacionales del sujeto y también de salubridad; y los biológicos, que responden a características de animales, de convivencia con animales. Los animales también generan virus en algunos casos que pueden ser transmisibles a el huésped. Y por agente debemos entender que es un factor que puede ser un microorganismo o una sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o presencia relativa o relativa ausente es esencial para la ocurrencia de la enfermedad, para que se desencadene la enfermedad. O sea, es el virus, es el agente que está en el aire que nosotros podemos captar y que se puede transmitir de persona a persona o de animal a persona. Los agentes pueden dividirse en biológicos y también tenemos agentes no biológicos. Cuando hablamos de agentes biológicos, estamos hablando de organismos vivos con capacidad de reproducir una infección o una enfermedad
humana en el ser humano y en los animales. Las especies que ocasionan la enfermedad humana se van a denominar patogénicas, ¿no? Y dentro de los agentes no biológicos se encuentran aquellos que son químicos y o agentes no biológicos, también se pueden considerar los físicos. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico, ¿cierto? De lo que acabamos de hablar. Tenemos antes de la enfermedad la interacción de agente, que es el virus, ¿cierto? Con el huésped, que en este caso es la persona, y el ambiente donde se genera esta interacción, esta relación de contagio, ¿no? Hay un estímulo donde la persona comienza a escalar hasta llegar al estado crónico o muerte, ¿ya? Y en esta escala es donde se debiera detectar esta enfermedad que se desarrolló en un ambiente determinado, en un territorio determinado, para iniciar el tratamiento y su posterior cura. En caso de no ser así, podría terminar y conllevar a un estado crónico de muerte. Hay que dejar en claro aquí que existe un horizonte clínico, ¿no? Un antes y un después, un previo y un posterior, ¿ya? Donde los daños suelen ser irreversibles cuando se pasa este horizonte clínico, ¿no? Tenemos el periodo de latencia del agente, tenemos los cambios solares, tenemos los signos y los síntomas cuando ya se desencadenan las características de la enfermedad que responde a un periodo determinado, tenemos los defectos o daños y el estado crónico o muerte, ¿no? El curso de la enfermedad en el ser humano o en el hombre. En línea de tiempo sería una interacción o un estímulo, ¿cierto? El estímulo, la interacción estímulo, el huésped que sería la persona y la reacción que esta persona tiene a este agente, ¿no? No todas las personas responden igual y hay una serie de situaciones contextuales que influyen también en el desarrollo del virus del agente en el huésped. En el sentido del sentido preventivo tenemos la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Ya? Estos tres niveles están dados en primer lugar por el fomento de la salud y la protección específica de la persona que responde a un periodo prepatogénico. Y en la prevención secundaria tenemos el diagnóstico precoz, ¿cierto? Para el tratamiento inmediato para eliminar este agente de este huésped y la limitación del daño, ¿no? Reducir el daño o evitar que se genere un daño. Y por último tenemos la prevención terciaria, que es la rehabilitación o recuperación del huésped, y a este periodo de prevención secundaria y terciaria lo llamamos periodo patogénico en los tres niveles de prevención. Aquí hay otro gráfico que nos habla de esta triangulación de agente, huésped y medio ambiente, que es el ciclo, digamos, de contagio o de desarrollo causal de una enfermedad o de un virus, de un agente que se aloja en un huésped a través de un estímulo que está dado por el medio ambiente. Agentes causales, entonces, los agentes causales son de dos tipos, que pueden ser agentes causales biológicos y agentes causales no biológicos. Cuando hablamos de los agentes causales biológicos, aquí se agrupan las bacterias, los metazoarios, los hongos, entre otros, ¿no? Los virus, los priones, etc. Y los no biológicos, donde están los químicos y los físicos. Los familiares de los químicos son los pesticidas, los aditivos en los alimentos, los fármacos, aquellos elementos que tienen características industriales, y los físicos responden a la fuerza mecánica, al calor, a la luz, a la radiación, al ruido, etcétera, ¿no? A la exposición innecesaria. Por ejemplo, en el buceo, si hago una mala maniobra de mansalva, me va a generar un problema de descompresión y eso me ocasiona eh, problemas físicos de tipo no biológico como agente causal. Fuerza mecánica, algún accidente laboral, exposición sin protección adecuada por largo tiempo o un tiempo prolongado al sol, por ejemplo, que me va a generar quemaduras
Esos serían agentes causales no biológicos con características físicas o físicos. Para continuar, tenemos el segundo periodo, que es el patogénico, y es el periodo donde se presenta la enfermedad, donde ya se desarrolla la enfermedad. En este se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Si todas las circunstancias y características del periodo prepatogénico coinciden en un huésped susceptible o digamos con defensas, en otras palabras, con defensas bajas para contagiarse rápidamente y en un momento determinado de tiempo, se rompe entonces el equilibrio de la triada ecológica y el huésped es afectado por la enfermedad, se desarrolla la enfermedad. El periodo patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares, y en algunas enfermedades infecciosas estos cambios se dan de manera rápida debido a la rápida multiplicación que tienen los microorganismos en el organismo del ser humano o del huésped, y su virulencia y también su capacidad de producir toxinas, mientras que las enfermedades crónicas, degenerativas y mentales en este proceso pueden durar meses, años y hasta producir algunos signos o síntomas. Por lo tanto, el periodo patogénico puede subdividirse en dos etapas. El primero es el periodo subclínico o de incubación de la latencia, ¿cierto?, donde se incuba y no hay grandes signos o síntomas, y el periodo clínico donde ya los síntomas florecen, son evidentes. El periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas y funcionales, pero el paciente aún no percibe ningún síntoma o ningún signo, como ya les decía. En las enfermedades transmisibles, las que se transmite, la fase inicial del periodo patogénico, que transcurre entre el momento del estímulo y el momento donde ya aparecen los síntomas y los signos, se va a conocer como el periodo de incubación. En las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, esta fase se va a conocer como el periodo de la latencia, donde no hay signos o síntomas latentes. A su vez, el periodo clínico pasa a ser cuando la persona ya presenta signos y síntomas de carácter clínico, y el momento en que aparece la primera manifestación de la enfermedad, ese momento se conoce como el horizonte clínico, es la línea divisoria que aparecía en el gráfico anterior. El periodo clínico entonces lo vamos a dividir o a reconocer en tres etapas específicas: el prodrómico, el clínico y el proceso de resolución. El primero de estos se se basa en la presencia de manifestaciones de índoles generales. Eso significa que estos síntomas y estos signos van a ser confusos y hacen difícil, impiden, digamos, obstaculizan un diagnóstico adecuado o un diagnóstico exacto. ¿Ya? A veces pasa que tienen que hacer ciertos exámenes porque no le encuentran nada, pero están los síntomas. Ese sería un claro ejemplo. Cuando hablamos del periodo clínico es cuando la enfermedad ya se manifiesta por signos y síntomas, como ya sabemos, pero son específicos. Por lo tanto, dar un diagnóstico y manejar esta enfermedad es más llevadera, es más, no fácil, pero sí ya con un diagnóstico claro va a haber un tratamiento claro, por lo tanto va a haber una recuperación y una mejoría clara, sí, y rápida, si el paciente, digamos, toma las medidas recomendadas por el especialista, ¿no? Ese es el periodo clínico. Y el periodo de resolución es la etapa final donde la enfermedad ya desaparece, se soluciona el problema, se vuelve crónica, la enfermedad desaparece o se vuelve crónica, o el paciente ya fallece porque no pudieron dar solución a esa afección. Pues bien, pasamos entonces con esta penúltima clase, con esta última diapositiva, a la ronda de preguntas que va a estar disponible en el video, y nos vemos en el séptimo y último video de este periodo.